lectura de esto, es generación de 40 años. La generación que vio los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén cuando Cristo la anunció, fueron 40 años. Los 40 años del desierto, los 40, que son de prueba de la fe, 40 años o 40 días del diluvio, etc. Entonces, la generación, si la contamos con 40, y por cierto, en este año, el 2 de octubre de este año, se cumple el año 40 de Israel. Y algunos dicen, ahí está ya generación, pero si fuera esta la generación que no pasará sin ver todo, no creo que vamos a ver todo en un año más. Entonces, tiene que ser otra la generación que es contada como eso. Y los que han estudiado más la Biblia y hay revelación al respecto, la clasifican en el 67, porque en el 67 fue la captura de toda la ciudad de Jerusalén, y el lugar del templo, donde va a estar el templo, y todo eso fue capturada en esa guerra de los 6 días. Y qué casualidad que fue la guerra de los 6 días y con un día de descanso, etcétera, que es muy simbólico. Entonces, si contamos esa generación al hacer el recuento, nosotros vemos que esa generación sí lo va a ver todo, porque es una generación que entronca directamente en el milenio. Termina en el año 2000, no sé si 2007 o 2001. 2007, ¿verdad? Muy bien. Esa sería la explicación un poquito ampliada. ¿Ahí hay otra pregunta? Amén. Yo quería preguntar, de 1967 al año 2000 son 33 años. ¿Qué significa eso? Yo quiero saber eso. Del 67 al 2000 hay 33 años. ¿Qué significa? Gloria a Dios. No, yo no había parado mientes en eso, y quizás sugiere otro estudio, ¿verdad? Pero no tendrá alguna relación con la edad del Señor, no tendrá relación con alguna otra cosa, debe tenerla. Lamentablemente yo hasta ahora lo estoy notando, ¿eh? En eso de números no me gusta mucho entrar, y quizás sea eso. Lo que falta, ¿cuánto falta a los matemáticos que están aquí de hoy para el milenio, para el año 2000? ¿Cuánto? 12 años. Bueno, en esos 13 años, diríamos entonces, o 12 o 13 años, tiene que suceder todo. De tal manera que en el milenio prácticamente es el reposo, pues, es el descanso. Entonces ya no tienen que haber acontecimientos tan trascendentales que sean parte de esta profecía, sino que ya se entró en el reposo de Dios. Diríamos, para parafrasearla, la generación del 67 es la generación que entrará en el reposo de Dios. Ahora, los otros números que entre ellos el que usted mencionó, pues realmente no sé, hay tanto número en la Biblia que habría que hacer un estudio aparte, solo sobre números. No sé si alguien tendrá alguna opinión al respecto, pero ahorita me sorprendió usted con ese dato que no sé qué es, no lo había visto. Bueno, no tiene nada que ver lo que a los 30 años los levitas podían funcionar como sacerdotes. Era la edad de los sacerdotes, de 30 años podían empezar a ejercer el ministerio. Y después Cristo trabajó 3 años y medio, ¿no?, por la iglesia. Podemos aventurar una serie de cosas. Yo le decía al hermano que podría ser que entraba eso en la edad del Señor, para hablar de sacerdocio. Podría ser eso, claro, haciendo juego de números. También podríamos decir que va a haber, que faltan 3 años, dentro de esos, para que sean 33, 3 años de acontecimientos ahora, y después los 30 puramente sacerdotales. Todo eso puede especularse, ¿verdad? Sin embargo, no estamos en un terreno muy seguro. Yo lo que creo es que todo lo que sea así numérico,
y todo lo que lleve a estas cosas tienen verdades que ahora van a ser descubiertas. Y eso, en esas verdades nos vamos a gozar mucho. Amén. Bueno, todavía tiene muchos bajos. Bueno. ¿Quién va a hacer pregunta? Aló, bueno. Hermano, yo no iba a hacer pregunta, quería que me orientara tocante eso de los sueños. Realmente, no son sueños, yo tengo visiones, pero quiero saber en qué terreno estoy parada. Me gustaría una orientación en eso. Son muchas cosas que el Señor me ha usado en ese aspecto, pero le voy a compartir dos experiencias muy lindas. Una, había estado orando por un año por una cara que yo miraba y no estaba dormida, sino en la noche, como dice usted, y no dormida, sino despierta, y siempre oraba antes de acostarme y el Señor me ponía una cara y me daba la visión de la persona, de un hombre, un joven, y oraba por él, intercedía y lo reclamaba al reino de Dios porque no sabía qué orar. Y estuve orando por un año, me retiraba la visión el Señor y luego me la volvía a poner y así estuve. Bueno, después pasó ese año y después volví a ver esa visión. Le dije, Señor, y hace un año que estoy orando por esta visión, por esta cara, ¿por qué no me dices el nombre de la persona, de dónde es, quién es? Nunca te he preguntado, nunca se me ha ocurrido preguntarte. Entonces me dice, es Manolo, el que vino de Guatemala, el esposo de Pati. ¿Qué cosas? Yo había estado intercediendo por ese hombre que por la conversión de él, y se había convertido en ese mismo, tenía un año de convertido. Ellos vinieron a San Antonio, y luego ellos vinieron al Instituto Bíblico cuando yo me estaba preparando, y fíjense que yo no sabía leer y escribir. La esposa de él me vino a enseñar a leer y escribir. Y si ella no si el Señor no me revela a mí que era ese hermano, él cambió totalmente a la visión que yo miraba de ese hombre. Él todo hippie, todo greñudo, todo la banda aquí y todo. Al hermano que yo miraba ahí no se parecía a la visión que yo tenía. Ok, cuando yo le pregunté a la hermana, oiga hermana, el hermano Manolo no era así, así, así. Dijo, sí hermana, ¿cómo lo conoció usted? ¿Dónde lo conoció? Le dije, por visión, porque hace un año que había estado orando por él. Y fue cuando vinieron hasta San Antonio, pero el Señor me mostró que los conociera en persona. Después me pasó un caso, varios casos, pero muy, muy curioso. Pues no curioso, porque las cosas del Señor son lindas, ¿verdad? Y entonces tenía la visión de una mujer, como que era muy maltratada del esposo. Y estuve orando por ella, y Señor, la clamo para tu reino y lo que usted guste. Señor, dame la oportunidad que yo me pueda acercar a ella, yo no sé quién es. Y me dijo que se llamaba Angélica Hernández. Me dio el nombre y apellido. Bueno, un domingo esperando el autobús para ir a la iglesia, vi la cara esa. No conocía el cuerpo de la persona ni la estatura, pero la cara la conocía bien pintada porque ya tenía como un mes de estar orando por esa cara. Y entonces le dije, Angélica, y me dice, ¿sí usted es de la admiración? Le dije, no, nada de eso. Yo soy hija de Cristo y el Señor me tiene orando por ti. Me la llevé a la iglesia, se convirtió. Y el esposo después se convirtió y ahorita están sirviendo al Señor en otra parte. Pero yo le quería decir, así me han pasado cosas y a veces yo estoy viendo una persona y puedo estar en la iglesia o en alguna parte o en un restaurante y el Señor me da la oportunidad, pero para cuando yo tengo la oportunidad de esa persona, ya sé el problema de la persona, la historia y todo ahí, antes de que la persona me diga nada, sé toda su vida. Muy interesante, muy interesante. Y gloria al Señor por eso, la honra y la gloria sea de mi Cristo, ¿verdad? Bueno. Pero yo quería compartir esto porque me quería que me orientara
¿En qué terreno estoy parada yo? Para saberlo. Bueno. Gracias, hermano. Volumen, hermano. Falta volumen acá. Yo creo que la experiencia, o esas experiencias que está contando, pues podrían clasificarse dentro de una serie de vivencias que están enmarcadas en los dones del Espíritu Santo, en visitaciones espirituales. Definitivamente se distancian del puro sueño, pues. El sueño es otro nivel, y yo creo que viene a ser como palabra de ciencia, don del Espíritu, discernimiento de espíritus, etc. Y la orientación ahí es que no debemos guiarnos, bueno, en este caso para una edificación del cuerpo de Cristo es más viable, más claro, pero a veces hay sucesos así como esos, pero para hacer cosas muy personales, muy privadas, o bien hay cosas que no tienen nada que ver con la edificación de la iglesia. Y entonces todo eso hay que clasificarlo de una manera muy cuidadosa para no perdernos en un bosque de fantasías. Doctor, una pregunta que se hizo allá que yo creo que es muy importante repetirla aquí. Usted habló algo acerca de eso. Déjeme hacer dos preguntas. Una, el problema de la oración, ¿verdad? Se hablaba que para todos, la mayoría de nosotros, es difícil orar. Es difícil. Yo quería pedirle algún palabra en cuanto a eso, doctor. Y lo segundo, la parousia que usted menciona son apariciones literales, a la manera de los 40 días que Cristo se apareció a sus discípulos. Van a haber apariciones a nosotros, en la misma manera. Déjeme que extienda un poquito eso, en cuanto a lo primero que era respecto a la oración. Últimamente el Señor ha estado dando experiencias no solo a un siervo, a muchos siervos, pero de oración intensa, no la oración tradicional, que ya casi se convierte en rezo, sino la oración ferviente. Oración ferviente. Fíjese que la oración ferviente, que está, o sea, el espíritu que se llama de oración, está cayendo sobre el pueblo. Está empezando con algunos. Ya tuve el honor, el privilegio de que el Señor me visitara en esa forma, cosa que no sucedía antes. Yo oraba, pero no así como está poniendo ahora. Es una oración intercesoria, es una oración más bien por el cuerpo de Cristo, porque el Señor me hablaba una madrugada de que el Señor está buscando ahora quienes arrullen su cuerpo, no quienes profeticen, no quienes tengan milagros, porque eso todo el mundo lo anda buscando y ya el Señor ha repartido eso, o va a repartir más. Pero quienes carguen, arrullen su cuerpo, hay muy pocos. Usted ve Simeón y Ana con el cuerpo del niño, cargándolo. Es un trabajo aparte. Y todos desearíamos, usted y yo desearíamos haber tenido el honor y el privilegio de Ana y de Simeón de cargar el niñito y profetizar sobre él. Fíjese ahí, Simeón profetizando sobre el niño y sobre María y sobre tantas cosas. Sin embargo, no es tanto el enfoque sobre la profecía sobre el niño, ni sobre la anunciación a María de problemas, una espada traspasará tu corazón y todo eso. Eso es muy lindo, pero cargar el cuerpo ahora pues es hacernos cargo, hacer trabajo por el cuerpo de la iglesia, estar pendientes. Ese es el caso de cargar el cuerpo. Mucha gente tuvo a Cristo ahí, pero porque hacía milagros lo seguía. Otra gente, inclusive Nicodemo y José de Arimatea, lo bajaron muerto de la cruz. Pero solo Ana y Simeón lo cargaron vivo así, y María, por supuesto. Pero me refiero que solo ellos arrullaron el cuerpo, cargarlo, cuidarlo, bendecirlo.
Eso lo haríamos con el cuerpo de Jesús, pero no lo hacemos con la iglesia, que es su cuerpo. Nos olvidamos de la iglesia, las necesidades de la iglesia. Entonces, esa es la oración que está el Señor hablando. A mí me hablaba el Señor en este versículo. Estaba en un hotel por ahí solo y el Señor me dio ese texto. Me dijo, mira cómo, yo estaba preguntando lo mismo que me preguntó el hermano Germán, ¿qué debemos hacer para orar? Y le digo, Señor, pero mira, esta gente, estaba yo visitando la Argentina, Buenos Aires, con un avivamiento extraordinario. Entonces le decía, Señor, ¿cómo hace esta gente para tener eso? Aunque uno quiera y desee, no lo logra. Entonces el Señor me dio el texto. Elías era hombre de pasiones como vosotros. Pero, ahí está, oraba fervientemente. Entonces, el énfasis que me hizo el Señor fue, no tanto oraba, fervientemente, fervorosamente. Y Elías no oraba por él, estaba orando por el pueblo, estaba orando por los programas de Dios. Nosotros somos capaces de orar toda una noche para mejorar nuestra situación económica. O somos capaces toda una noche de orar para que nos cumplan un capricho personal. Y somos incapaces de orar una hora por otro. Y en la verdadera oración de la que estamos hablando, fervorosa, es por otros. Amén. Déjeme que le diga esta experiencia. La experiencia que me clarificó esto fue la experiencia de Getsemaní. El Señor lleva a 3 discípulos no para que lo ayuden a orar. Yo al principio creía que era que oraran juntos. No los llevó para que oraran. ¿Para qué los llevó? Les dijo, miren, yo, dijo Cristo, voy a ir a orar, pero ustedes velen. ¿Nota la diferencia? Era que estuvieran con él, mirándolo, como cuidándolo, como pendientes de él, como a ver qué pasaba, sentir lo mismo que él sentía, etcétera, y para que cuando él regresara de la oración, alguna palabra de confortamiento, alguna palabra, Señor, estamos contigo, Señor, qué maravilla, y cómo los encontró. Dormidos. ¿Y qué les dijo? Ustedes no pudieron velar. ¿No pudieron velar conmigo una hora? Entonces yo recibía del Señor la diferencia que es velar el cuerpo a orar. Velar a orar. Fíjense. Quizás si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted ha orado al Señor? Todos levantamos la mano que hemos orado. Pero ¿cuántos han velado siquiera una hora el cuerpo del Señor? Traduzcámoslo ahora a nuestro tiempo. ¿Cómo sería eso? A mí me lo han preguntado. En California los jóvenes me lo preguntaban. ¿Y qué es eso de velar? Oímos que usted habló de eso, esta experiencia, pero explíquenosla. ¿Qué es eso de velar? ¿Qué diferencia tiene del orar? Y la diferencia estaría, pues, entre otras, ¿verdad? Que velar ahora sería que usted está pendiente y en el sentir del resto del cuerpo del Señor. Eso sería. Eso es aparte de la oración. Ahora la oración fervorosa es otra cosa. Entonces, en síntesis, hermano, yo no voy a preguntarle si usted tiene espíritu de oración o no, si usted quiere orar o no quiere orar, o si usted puede orar o no puede orar. Pero fíjese que es muy difícil orar. Entonces, hay que pedir el espíritu de oración para que venga y nos capacite para hacer eso. Entonces, antes de, mi hermano. Velar entonces no es hacer vigilia de oración. Tampoco, mucho menos. Se puede velar mejor de día, ¿no? De noche.
Ahora note esto, que entonces nosotros tenemos que estar, ojalá me entienda estas palabras, el problema no es tanto que no deseamos orar, porque no desear orar es porque no tenemos espíritu de orar. El problema está en no desear, ni siquiera desear el espíritu de orar. Dice, yo me quiero poner a orar, pero ya no tengo qué decir y no siento y no puedo y que esto y que lo otro. Eso es porque no se tiene espíritu de oración. Entonces hay que pedir, hay que desear el espíritu de oración para que el espíritu de oración nos haga orar. Parece un juego de palabras, pero es una realidad completa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay otra mano en medio? El hermano hizo dos. Sí. Sobre la aparición. Perdón, las apariciones, esto está más tremendo, tal vez no vamos a tener oportunidad más adelante, por eso desde que yo lo diga así en pocas palabras. La revelación que hay es que, y porque usted lo encuentra también que la Biblia no dice que el Señor en su venida a los suyos lo va a hacer en una forma como tradicionalmente se ha dicho. Por ejemplo, que aparece y todos como estemos, no importa, subimos por los aires, ¿me entiende? ¿Verdad que eso es lo tradicional? Entonces como que de repente quizás estar dormidos y ¡bum!, nos vamos para arriba y aparecemos allá en el cielo ya arreglado todo, no importa cómo uno haya vivido en la tierra. Eso no lo dice la Biblia. No lo dice. Lo que dice en cambio, y ahí voy, es que el Señor se va a aparecer, parucías, va a llegar a cada uno hasta que la iglesia tome la forma, hasta que la iglesia se normalice, ministrada por los demás ministros, por los demás siervos, y Él apareciéndose en un periodo X, y luego la iglesia ya formada, habiendo visto al Señor resucitado, que es lo que estábamos hablando hace rato. Entonces ya en ese estado, sin aguijón de la muerte y sin nada, se levanta, y sí se levanta, y se va a las nubes con el Señor. O sea que es un arrebatamiento con preparación previa. Si no hay preparación previa, porque sin santidad nadie le verá, no se llevaría a nadie. Amén. Muy bien. Hermano, la traducción de Besson dice, y seremos arrebatados en nubes. No dice en las nubes como otras versiones. ¿Qué tiene algo? Que más bien la idea que da es en medio de nubes de ángeles, nubes de acompañantes, pero no necesariamente atmósfera, pues, nubarrones o nubes en el aire. ¿Allá hay una mano en medio? Sí, aquí allá también. Bueno, le quería hacer una pregunta que usted estuvo hablando sobre relación de los sueños. Ahora, ¿con qué concepto debemos darle a los sueños? Como yo he tenido dos experiencias diferentes, ¿verdad? Hubo una niña que no tiene 12 años y ella me dijo de un sueño, ¿verdad? Que ella me había soñado a mí predicando la palabra del Señor. Yo apenas tengo 2 meses de ser salvo. Ahora yo mismo me he soñado reprendiendo demonios. Digo, yo he tenido esta pregunta en mi corazón y esta oportunidad que me da el Señor, pues no la voy a desaprovechar. Pues ya que tú eres nuevo en estas lides, debo decirte que sí, el Señor se sirve de los sueños, indudablemente. Lo vas a encontrar en la palabra, en Hechos, que hay sueños para su pueblo. Pero también es un terreno muy delicado. Tenemos que estudiarlo, tenemos que vivirlo con más guianza de ministerios, porque los sueños nos pueden desviar, porque también el enemigo pone sueños y también el enemigo manda mensajes. Entonces el problema no es tanto oír una voz, sino de dónde viene la voz. Amén.
Así que es difícil. Hermano, usted hablaba de que el Señor hizo un cambio radical antes de Pentecostés. ¿Podría ampliarme un poco cuál fue ese cambio que hubo en los apóstoles antes de Pentecostés? Sí. ¿Se recuerdan ustedes que los discípulos, aún estando el Señor presente, comiendo con ellos en la mesa, se peleaban unos con otros y las pláticas no eran siempre espirituales? ¿No se recuerda? Y el Señor los sorprendía, ¿verdad? Decía, a ver qué platican. Y ya me imagino cómo disimulaban. Y algunos estaban platicando. Sí, y eso está en la Biblia, ¿no? Y ahí usted encuentra que decía uno al otro, mira, anda a decirle al Señor que unos griegos lo quieren ver. No, yo no voy, manda vos. O anda como, no sé cómo hablaban. O si no le decía, usted no notó que decía, mira, fíjate, ahí está la mamá de Juan y de Jacobo pidiendo que se siente uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Esto sí que ya de una vez se quieren todos solo para ellos. O sea que no estaban unidos. No sé si me explico. Y luego nota usted que hay un Judas tremendo ahí en medio. Vaya. ¿Y qué pasó cuando van al aposento alto, que todavía no es Pentecostés? ¿Cómo iban? ¿Unánimes? Juntos. Y los que no estaban unánimes ni juntos se salieron. ¿Cómo se quedaron? Unánimes, juntos. Era diferente. Además, ellos, después de ver al Señor, ya no se les ve falla humana. ¿Seguro? Entonces, ya no digamos cuando los reforzaron con Pentecostés. Pero lo que yo quise dar a entender con esta explicación es que el valor que tiene la vivencia de un Cristo real, de un Cristo que se puede explicar, que platicó con uno, que está con uno, pero no imaginariamente. Es que a veces cuando decimos, es que el Señor, yo estuve con el Señor, se cree en una imaginación o en una aparición, no, una visión. Pero no necesariamente. Hay un Cristo mucho más real adentro. Me recuerdo cuando el Señor me permitió ir a Israel, yo andaba buscando al Señor por todos lados, ahí en cada reliquia, en cada cosa, en Israel, y el Señor me llamó la atención, me dijo, ¿por qué me estás buscando ahí si estoy aquí? Me dejó. Y es algo más de Israel. Me dijo que en Israel lo que iba a ver era a los que se estaban repartiendo sus ropas. Pero no lo iba a ver a él, porque es casa vacía. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Hermano, a ver si entiende mi pregunta. Actualmente estamos muy pendientes del pueblo de Israel, hablando como un pueblo, una nación. Sin embargo, en Jeremías 31:33 dice que vienen días en que un nuevo pacto hará con la casa de Israel. Y viendo en este pacto estamos viendo ya el sacrificio de Jesucristo. Y pareciera ser que en la actualidad todo el mundo está pendiente de Israel como nación. Y cuando Jesucristo dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya estamos poniéndole más atención al Israel de la carne que al verdadero Israel del Espíritu. Hay algo... No, ¿sabes qué es el problema? Actualmente se está viendo más el movimiento político de un pueblo que a veces es hasta ateo y va contra la palabra de Dios. Sí, pero es que yo estoy de acuerdo en ese concepto, que no es el Israel todo Israel, pero el Israel está dentro del Israel. Entonces sí tenemos que ver para ahí, porque no está aparte, está dentro. El problema de la gente es verlo de afuera nada más, pero es ahí donde está el reloj, pues. Pero el verdadero Israel es aquel que va por el camino, la verdad y la vida. No, pero el problema es que todavía no está en esa altura, pero está ahí. No sé si me explico. Es decir, el Israel que ya ve al Mesías está ahí, pero todavía no lo ve.
¿Y qué hay del Israel del camino, la verdad y la vida? Por eso, el Israel espiritual. Es el verdadero No, Israel. es que el Israel que hoy es salvo en la iglesia, ese ya no es Israel, ese es iglesia. Pero el que es Israel, que va a ser salvado, ¿me entiendes? El Israel que va a ser salvado está ahí dentro del Israel que va a ser eliminado. Van en el mismo estuche, pues. Entonces, el Israel que va a ser nuestro parámetro, es todo el Israel que se mira, pero nosotros no estamos en capacidad de distinguir quién es del Israel con los ojos abiertos y quién es del Israel con los ojos cerrados, porque todos los tienen cerrados ahora, pero se los van a abrir a unos. Entonces sí se comete un error en no ponerle atención al Israel que está ahí, y se comete otro error cuando se le ve desde el punto de vista político nada más. Doctor, yo quería hacerle dos preguntas. Una, usted intervino en función de que le daba un carácter autónomo al hombre. ¿Hasta qué punto el hombre en sí tiene relevancia autónoma y hasta qué punto Satanás en realidad está moviendo al hombre? Cuando hizo referencia a Génesis 11 en sí, y podemos trazar a Génesis todavía más atrás. Esa es la primera pregunta. La segunda parte, quisiera hacer una contribución también a lo que dijo de que se va a caer California. Si se cae California de Estados Unidos, se cae Baja California de México también. Bueno, así que ahí sería una señal más grande. La tercera pregunta... No, pero ¿por qué no mejor vamos por partes? Porque después no voy a saber cuál es cuál. Cuál es cuál y cuál es quién. Vamos con la primera. La primera es que yo no estoy diciendo que el hombre se vale por sí solo. Lo que estoy diciendo es que el hombre abusó de su libre escogencia. Entonces, y Dios ha permitido que el hombre haga dentro de ese tiempo, hasta cierto punto, lo que quiera, pues, con el límite de que él tiene un momento en que va a detener eso. Es como que pensemos en los ángeles del cielo. ¿Por qué Dios permitió que los ángeles del cielo fueran contratados por Satanás? La tercera parte. Fíjate bien. ¿No sabía desde el principio que estaba contratando ángeles Satanás ahí? ¿Y por qué no lo paró? ¿Por qué esperó que siguiera hasta la tercera parte? No era porque no sabía, no era porque no podía, había un plan. Entonces, dentro de este plan es que Dios deja que el hombre se mueva como que fuera autónomo, pero no es autónomo, ni el diablo es autónomo. Entonces, si no hay autonomía en nadie más que un periodo en el que se puede mover dentro de ciertos límites, entonces yo creo que está contestada la pregunta. Ahora, ¿la otra? La otra es con respecto al desequilibrio mundial que usted decía que iba a venir con respecto a Israel, que también el hermano Montalvo mencionó con respecto a Israel. Usted habla de la guerra de Gog y Magog, donde vendrá a pelear Israel. David y Goliat otra vez. David y Goliat otra vez. Me gustaría preguntarle que si no primero intervendrá Satanás con su iglesia, no tanto con su iglesia, sino con su anticristo primero para preparar el terreno para... El asunto, ¿no? Sino que realmente los acontecimientos van a ir más o menos paralelos. No sabemos si la iglesia, por ejemplo, va a ver la caída de Rusia primero o va a ver hasta el Armagedón primero. Bueno, yo creo que el Armagedón es lo último. Pero de todas maneras los acontecimientos nos equivocamos mucho al estarlos colocando a nuestro modo de ver. La idea es que Israel, que es nuestro ejemplo, va a restaurarse en esa forma primero, porque luego enseguida viene la hegemonía del anticristo, y el anticristo no podría tener hegemonía con una Rusia haciéndole contrapeso. Entonces tiene que ser solo él. Entonces por eso tiene que caer primero Rusia.
porque una de las cosas que yo he estudiado con el movimiento de la nueva era es que uno de los puntos sobresalientes que ellos tienen y que ellos mueven es que debe existir un gobierno mundial absoluto. Y para que eso exista, independientemente de Rusia o de cualquier país, no necesariamente tiene que haber una guerra. No necesariamente. No, yo estoy de acuerdo que no necesariamente. O puede que haya una guerra táctica regional. Y yo creo que eso va a ser. Una guerra táctica del Medio Oriente que no va a afectar en cuanto a una guerra mundial, pero va a afectar en cuanto a la zona de influencia. Que va a pasar la zona de influencia de Occidente, del Occidente, de Norteamérica. La zona de influencia va a pasar a Europa. Y no precisamente a Rusia, sino al occidente de Europa. Una de las capitales de la Europa central. Gracias, hermano. Ahora, en cuanto a California, ¿ibas a aportar algo? ¿Qué pasó? Se va a hundir California. Esa es la parte, no. Esa es la parte tuya. No, de lo que mencionaba usted, que los sismólogos de California, ahí en el área de Los Ángeles, están midiendo que la Tierra está moviéndose, que es la falla de San Andrés. En el momento que se abra y Los Ángeles y toda esa región de San Diego se abra y se hunde Baja California, de norte y sur de México y la parte de la península de Yucatán. Sí, todo eso se habla. Todo eso se cruza con la falla de San Andrés y parte de las Antillas. Sí, todo eso se habla. Pero como lo más probable es quién sabe todo eso, ¿no? Me refiero a detalles. Entonces nosotros estamos especulando. Yo creo que es mejor asentar los pies aunque es bonito especular en gimnasia espiritual, también es mejor estar en terreno un poco más sólido. ¿Alguien va a preguntar más? En la actualidad se pregunta de que viene un avivamiento grande, como usted hablaba, ¿verdad? Pero ¿qué repercusión va a tener la iglesia dentro de un futuro? Va a estar actuante hasta el final, pero el avivamiento nosotros lo entendemos mal. Avivamiento lo entendemos como una algarabía de masas, como una histeria colectiva, y milagros por un lado, sanidades por otra, y esto. No ese es el avivamiento que se espera. El avivamiento que se espera es un vuelco total del hombre por impacto del Cristo vivo, real, a través de la iglesia y a través de la persona de Cristo, que va a inundar el mundo entero. Y yo creo que la caída del ateísmo va a abrir el cauce al evangelismo mundial, porque el ateísmo está barriendo con las religiones en sus áreas, y el comunismo, por ejemplo, ha batallado contra los ritos religiosos. Entonces, cuando desaparezca el ateísmo y desaparezcan los ritos religiosos por ese método, la iglesia va a tener la más grande oportunidad, porque va a estar la gente hambrienta de algo, y ahí va a llegar el cristianismo que nunca muere, va a llegar a impactar, nótelo bien, en la forma que el Señor lo hizo a su primera venida, pero con 7 veces más poder. No porque el poder haya aumentado, sino que dijo que cosas mayores se harían a través de la iglesia de Jesucristo. Hermano, acerca de los 3 años y medio que trabajó el Señor, ¿tiene él algún resto que trabajar por la iglesia? El Señor tiene que trabajar 7 años por la iglesia. Trabajó ya 3 y medio y vendrá a trabajar junto con la iglesia, sobre la iglesia, 3 años y medio. O sea, que va a haber un complemento, que Pablo lo decía, lo que falta de sufrimientos al cuerpo de Cristo, la iglesia. Aquí hay una pregunta subrepticia, una pregunta extra. ¿Cuándo van a empezar? Bueno, yo quisiera saber cuándo van a empezar.
Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Hoy empezó. Le voy a hacer una pregunta, no tanto en relación a lo que estés hablando, pero hablé con una persona que me hablaba referente a los libros que la Iglesia Católica añadió a la Biblia. Quisiera saber, hermano, si pues esta persona está basada en alguno de los libros que parece que es el libro de sabiduría. Él dice que él se basa en algunas cosas de ahí, que siente que Dios le muestra algo de esos libros, que él está aprendiendo también de esos libros. Entonces, yo quisiera saber, hermano, hasta qué punto esos libros son buenos para poderlos... Yo no sabía que en la Biblia que el Señor tuvo en sus manos estaban esos libros, o algunos de esos libros. Me refiero en la Septuaginta. Pero no estaban en el canon, no estaban metidos entre los libros inspirados. Es decir, no eran de la inspiración judía, para los judíos, pues. Entonces, si algunos estaban autorizados a saber cuáles eran los libros que realmente se tenían que poner a nivel inspiracional de Dios, eran los judíos. Y los judíos nunca han aceptado esos libros. Fue la Iglesia Católica la que los aceptó. Ahora bien, no es entonces que nosotros le hayamos suprimido a la Biblia, sino es que se le aumentó, alguien le aumentó. Entonces, ¿para qué ir a lo que aporta historia, aporta de repente algo sabiduría, pero no a nivel inspiracional? Entonces, esa es la razón por qué el Señor ni los menciona siquiera, ni siquiera citó un libro de estos que están en las Biblias, ¿verdad? Eso quiere decir que el Señor no le dio la importancia que muchos le dan ahora. Hermano, no sé si estoy bien, yo fui católica. Creo que en la Biblia católica, donde dice sabiduría, son los proverbios. ¿No? Es un libro aparte. Es un libro Sí. aparte. Proverbios se llama Proverbios en Sí, la Biblia católica. sí, Ok, sí. es que me quedó. Gracias. Sí, es agregado. Tal vez si podemos preguntar respecto al tema que estamos tratando, hermanos. Perdón, hermano, es de lo mismo de eso, porque este hermano me decía que él dice que ahí habla respecto a una oración de Salomón, cuando le pidió sabiduría a Dios. Por eso es que él está basado en que dice que allí está la oración de Salomón, pero... Sí, pero no ¿verdad, hay nadie que lo garantice. ¿Alguien más, hermano, que levante su mano si va a hacer pregunta? Quería saber exactamente o bastante cerca acerca del rapto, porque se predica mucho al respecto de que va a ser antes de la tribulación, o sea que la iglesia se va a ir antes de la tribulación, o sea va a ser raptada antes de la tribulación, pero según aquí los evangelios parece mostrar que es después de la tribulación. Sin embargo, yo quisiera que me aclare eso, por favor. Muy largo hacer la aclaración, pero porque había que enseñar todo el panorama que yo me imagino que el pastor aquí les ha mostrado alguna vez o les va a mostrar en el curso de la enseñanza. Pero nada más digamos que la tribulación depende de qué veamos por tribulación. Si vemos el juicio de Dios sobre el pueblo del diablo, o si vemos el juicio del diablo sobre el pueblo de Dios. Entonces depende. Que la iglesia va a tener sufrimiento, ni hablar, va a tener. Pero que la iglesia va a estar en la gran tribulación, no va a estar. ¿Por qué no va a estar? Porque es la ira de Dios contra el pueblo que lo rechaza. Entonces no tiene para qué meter ahí vencedores. Vencedores a ser vencidos después, no. Él va a sacar vencedores para que trabajen sobre los que no están a esa altura. Pero eso va a ser durante un tiempo previo a la gran tribulación. O sea que yo no creo que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Y el argumento es, tendríamos que argumentar mucho, pero ahí dicen algunos,
Y esos que salieron de la gran tribulación, que lavaron sus ropas y que esto y que el otro y que más allá, esa es la iglesia, dicen, pero dicen ellos. La Biblia no lo dice. La Biblia lo que dice es que son salvos en la gran tribulación, pero esos son los que van a ser salvados en ese periodo, que no tiene que ver nada con la iglesia, porque por eso hay 7 periodos de resurrección, 7. Entonces cada uno va a ir resucitando en su turno, porque cada uno tiene su galardón específico. Entonces uno es la gloria del sol, la luna, las estrellas y diferente gloria entre estrella y estrella. Entonces según los turnos de resurrección se va a ir entregando la repartición de la herencia. Por eso decía que era un poquito largo disertar sobre eso esta mañana, que ya se agotó el tiempo y abusamos de la paciencia de ustedes. Hermano, mencionaba que se necesita una intervención de Dios para que despierte a la iglesia, porque está dormida, está dividida y muchas otras cosas que le está pasando a la iglesia. Y quisiera que compartiera algo más tocante de eso, porque yo creo que lo estamos viendo, lo hemos visto, por causa de doctrina, por causa de muchas otras cosas. La iglesia está totalmente separada. Ahora, mencionó usted que el Señor se manifestó en los discípulos en la resurrección. Fue cuando ellos se acercaron, fueron más a la imagen como Dios los quería, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que desarrollara algo. Bueno, solamente, déjeme que diga eso de que decía usted que la iglesia, mire, hagamos una pregunta. ¿Cuándo? Bueno, primero, ¿creen ustedes que la iglesia va a estar un día aquí en la tierra unida totalmente en el espíritu? ¿Sí? Ah, qué bueno, yo también lo creo. Pero ¿cuándo irá a ser? ¿Sabe por qué no lo ha logrado la iglesia? Porque todavía la iglesia no ha tenido el toque que Dios va a dar. Dijo el Señor, que sean que sean uno, como tú y yo somos uno. Eso no se va a lograr así en la carne y sangre. Eso se tiene que lograr cuando el Señor nos cambie, nos transforme. Y por eso es que yo creo que la transformación de carne y sangre a no sangre no es en el cielo, es aquí. Porque es ahí donde va a ver el mundo a la iglesia unida, esa iglesia que no se puede unir ahora, ¿verdad? Entonces quiere decir que esperamos un momento más alto. Y en cuanto a que hablaba de lo último, no sé qué dijo de último. Sí, lo que mencionaba era de que o sea, el Señor quería llegar a esto, que el Señor quiere más de los suyos, de su iglesia. Vino a los discípulos, y ellos fueron más semejantes a él. ¿Sí? Bueno. Entonces la iglesia, ¿en qué manera se está manifestando esto de que Dios está manifestándose en la iglesia? Mire, solo digámoslo para no retener más a los hermanos, que Israel, que es nuestra sombra, fue dispersado por el mundo. Y dice que cuando se termine la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas habrán sido cumplidas. Entonces es lo mismo con la iglesia. La iglesia fue dispersada, dividida, está así como usted dice, pero viene un retorno, una restauración. Entonces la iglesia viene a una unidad. Y cuando esa unidad se logre totalmente, se habrá llegado al final del trabajo de la iglesia. Entonces la glorifica, el mundo ve maravillas a través de la iglesia y se salvan el resto que tiene que salvarse, ya no en la iglesia, pero en el mundo, y entonces viene el fin. Eso es todo el programa de Dios, claro, a grandes rasgos. Vamos a dejar hasta ahí. Voy a invitarle a que pensemos unos minutos
por lo que falta, y luego nos vamos a despedir de esta reunión, ya no con las preguntas. Yo voy a invitarle a que piense qué va a hacer usted. ¿Qué va a hacer usted para estar preparado a ver al Señor? ¿Se podrá hacer algo? ¿Será nada más de esperar sentaditos ahí que el Señor nos aparezca y que nos llegue a tocar la puerta y hasta hacer así para despertarnos? No. Es cuestión de consagrarnos. Ahora, ¿cómo nos vamos a consagrar? Déjenme un par de minutos nada más y terminamos. ¿Cómo nos consagramos? Todo el eje del asunto. Fíjese bien, por favor. No, es decir, hay mucha explicación de qué es consagración, hay mucha explicación de qué es santificación, muchas palabras largas, teológicas, y nos quedamos iguales. ¿Por qué no lo hacemos práctico? ¿Qué es consagrarse? Consagrarse es dejar que Cristo viva en nosotros y no ya nosotros. Eso es todo. El día que Cristo mengua o mengue en nosotros, estamos fatales ante Dios. Nos ve muy mal, aunque hagamos lo que hagamos. Pero el día que Cristo se exalte en nosotros y nosotros menguemos de tal manera, que ya no nos veamos nosotros, ese es un olor suave para el Señor. Y entonces el Señor pone el sello de la santificación. Digámoslo pues más a fondo. Digámoslo más a fondo. ¿Qué dice el pecador cuando viene a Cristo? No, antes de venir a Cristo. Yo quiero vivir mi vida. ¿Qué dice el pecador cuando ya llegó a Cristo? Yo no quiero vivir mi vida. Pero no puede dejarla de vivir. ¿Pero qué dice el consagrado? Ya no vivo mi vida. ¿Y qué dice el santificado? Ahora vive Él en mí. Eso ya es una cosa mucho más distante a lo que estamos diciendo. Entonces, creo que la invitación que le quiero hacer antes de que hagamos una oración final es: dejemos que Cristo viva. No, ¿cómo vamos a dejar que Cristo viva si a veces tenemos hasta dudas de que esté vivo? Busquemos las realidades, busquemos el acercamiento al Señor, menguemos en nosotros, sojuzguemos por el Espíritu nuestros deseos que no agradan al Señor y dejemos que Él viva. Y cuando eso suceda, mi hermano, con eso quiero concluir, cuando eso suceda, todo lo demás será añadido. Y todo lo que pidas, como vas a estar en el Espíritu, será hecho. Va a ser una vida abundante, una vida desbordante, una vida tan fastuosa en el Espíritu que vas a salpicar a todos los que te rodean. Y vas a vivir en una altura que jamás tú creíste vivir. Y vas a ver la herencia que el Señor te ha dejado. Y nosotros vamos a ser herencia de Jehová. Pero el Señor no quiere una herencia manchada y menoscabada. Te voy a invitar a que hagamos una oración. Vamos a inclinar el rostro para humildemente decirle: Señor, tú no me santificas, Señor, porque yo no me consagro. Me voy a consagrar, voy a buscar tu rostro para que tú me des la porción deleitosa de tu vida. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si usted quiere acercarse, acérquese. Si usted cree que vale la pena que el Señor viva en nosotros, invítelo a vivir en usted. No se limite a saber que vive en otros. No se limite a saber que otros tienen vivencias
en el Señor, también usted las puede tener. Y las puede tener ahora. O empezar ahora a tener evidencias del Cristo resucitado, del Cristo vivo en nosotros. Porque vivo en el cielo es grande para los del cielo, pero vivo en nosotros es grande para nosotros. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dígale gracias por habérteme revelado, y espero que me aparezcas para no separarme de ti jamás. Como el cantar de los cantares se quitó de la puerta para golpear la conciencia de la tsunamita, pero cuando lo volvió a alcanzar ya no se separaron. Después del golpe, después de la aflicción, después de la búsqueda incesante por las calles, vino el amor hasta que quisiera velar, hasta que quisiera actuar. ¿Quiere llevarse, hermano, en el nombre del Señor estas inquietudes? ¿Quiere usted ir a pensarlas? ¿Quiere usted ir a buscarlas en la Escritura? Hágalo. Lo invito en el nombre del Señor. Reciba bendición. Yo le bendigo porque he sido bendecido para bendecir. Bendiciendo, te bendeciré, le fue dicho a Abraham. Yo lo hago en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Y amén.